santacruceños. Sábado desarmaron la carpa cobardemente. ¿Dónde está? 2 años que espera la apertura, cuestiones burocráticas. Que se haga justicia. El ataque al bolsillo de la clase trabajadora. Para los 4 tipos penales que yo te dije, que cuadran. Infomedia24.com.ar. Bien, han pasado algunos minutos de la hora 18. Estamos en vivo una vez más desde los estudios de Infomedia 24, transmitiendo al mundo vía streaming. Pueden ver aquí en el graph nuestras redes sociales, nuestro canal de Facebook Infomedia 24 TV, nuestro canal en YouTube Infomedia 24 y nuestro WhatsApp de contacto. Por supuesto, puede comunicarse al 2966-330005 por cualquier requerimiento, inquietud, algún tema que quiera en particular informar a la comunidad. Ahí nos puede contactar. En esta tarde fría, hoy una jornada bastante lluviosa, nos encontramos acá en vivo desde los estudios de Infomedia 24, como decía, con una persona, un referente del yacimiento de la cuenca carbonífera de acá de Río Gallegos, de ICRT, del viejo yacimiento carbonífero Fiscales. Estamos hablando de Luis Angelito Negro González, a quien ya los saludamos. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar acá y agradecerte por la invitación. Bien, es la primera vez aquí en el estudio. Generalmente nos encontramos en movilizaciones en la calle, ¿no? Sí, acá estamos más distendidos. Acá estamos más tranquilos. Generalmente la calle es más la vorágine del momento, claro, y todo lo que tiene que ver con la movilización. Bueno, desde la última entrevista que tuvimos hace una semana, surgieron algunos cambios a nivel nacional. La designación, podríamos decir, de Daniel Román Peralta. ¿Qué expectativas trae, teniendo en cuenta varias cuestiones, ¿no? O sea, estamos a 6 meses de que finalice una gestión. No sé si en este momento, en esta oportunidad, Daniel Peralta va a venir con la impronta que estuvo la vez anterior dirigiendo los destinos de ICRT. No sé si va a venir con el dinero que se necesita. Bueno, pero ¿cuál es la expectativa, el análisis que hacen ustedes? Mira, en principio lo que tengo para decir es que, agradeciendo la cobertura de las distintas actividades que nosotros desarrollamos, todo esto está vinculado con la presencia y la movilización de los trabajadores en la calle. Digamos, acá se esperó mucho tiempo, quizás se generaron expectativas con la presencia de Aníbal Fernández y su equipo de trabajo. Y bueno, transcurrido este tiempo, los resultados son la designación de apuro de Peralta, que hay que decir que son contextos totalmente distintos, digamos. Nosotros, cuando se lo designó a Peralta como interventor, estábamos en medio de un hecho luctuoso. Nosotros lo habíamos calificado como el asesinato de 14 mineros, porque la situación de la concesión en manos del empresario Taselli, la poca inversión y el desguace de la empresa no pudieron ser resueltos en 1 año y medio que llevaba la intervención en ese momento de Arnold a partir de junio del 2002. Entonces, como no se atendió como correspondía a esa circunstancia, devino la muerte. Y ahí viene Peralta, que aún con diferencias consabidas con el presidente Néstor Carlos Kirchner, digamos, necesitaba una persona que tuviera, digamos, unas características especiales, en este caso en el sentido de su trayectoria como sindicalista y además en la subsecretaría de Trabajo de la provincia de Santa Cruz. Digamos, como que Peralta reunía todas esas condiciones, bueno, todos lo conocemos, digamos, la vinculación rápida con los compañeros, un manejo hasta demagógico y populista para mi gusto, sí. Pero bueno, eso es Peralta, digamos. Y a Kirchner le garantizaba lo que Kirchner pretendía, que era simular o tapar la muerte de los 14 mineros, toda vez que, siendo el presidente de la Nación, Kirchner
había ocurrido esto en su propia casa. Entonces, las condiciones, digamos, del 2004 y la de hoy son totalmente distintas. En aquel momento se demoraba mucho con decisiones políticas respecto del yacimiento, por aquello también de que Arnold había ido a ICRT, lo había puesto Duhalde. Si vos recordarás, en muchas movilizaciones de los mineros de Río Turbio frente a Casa de Gobierno, frente a la Cámara de Diputados en tiempos de Kirchner, no habían sido atendidas. Recién en el año 98, una fuerte presión además de los pueblos de la cuenca que se organizaban como asamblea comunitaria, decidieron que tomaran el papel e hicieran un decreto que es el 1369 del año 98. ¿Qué decía ese decreto? Que se crea una comisión de prefactibilidad para la construcción de una superusina carbón, que es un viejo reclamo, un viejo anhelo de los pueblos de la cuenca, pero además de todas las generaciones de trabajadores que a partir del año 50 plantearon la necesidad de darle el valor agregado al carbón en la propia Bocamina. Se toma esto a regañadientes también, ¿no? Porque no existía voluntad para eso, y eso se va desarrollando en los papeles a través de los técnicos. Es así que cuando ocurre la muerte de los compañeros, es necesario definir ahí políticas rápidamente, y bueno, buscarlo a Peralta es un hallazgo, digamos, para ese papel. Y dotarlo de financiamiento, claro, y de decisiones. ¿Cuál era la decisión? La construcción de una usina que estaba del año 98, ahí hacia adelante. No se había hecho mucho, digamos, salvo algunos estudios. Entiendo, Angelito, pero avanzando un poco más en el tiempo, porque a mí me llamó mucho la atención una cosa que señalaste la semana pasada en Cámara de Diputados. En el contexto de que ustedes se están movilizando y pidiendo no solamente una urgente recomposición salarial en paritaria, sino que inversiones concretas y que funcione el yacimiento. Vos dijiste que no podían negar que se había invertido en el yacimiento, que había llegado dinero, que había plata, que hubo plata, pero no sabía dónde está. ¿Realmente en la gestión de este presidente, de Fernández, vino plata? O sea, ¿por qué no está terminada la mega usina? ¿Por qué no? Vos mismo lo dijiste, ¿no? Hablaste de la fecha de que tendría que haber estado terminada, del tiempo que transcurrió. Y si hubo plata, ¿por qué no se terminó eso? ¿Por qué no está funcionando el yacimiento? No está funcionando porque no se administró como corresponde, y después claramente hay un nicho de corrupción que la justicia está investigando y que deberá continuar con la investigación. A ver, el presupuesto oficial del 2006, cuando Kirchner anuncia en la Casa de Gobierno, con presencia de Peralta y mineros en el Salón Blanco, que eran de 1.506 millones de pesos, 3,05 el dólar, en ese momento eran 500 millones de dólares. Hoy, por las cifras oficiales, estamos hablando de 2.000 millones de dólares. Es decir, 4 veces más del precio base establecido, pero después en algún momento se dijo, no, lo que pasa es que no sale 500, sino sale 700, porque ahí no se le incluyó los costos de transporte, del traslado, de los materiales, de la maquinaria, y sale como 700. Bueno, si sale 700 son 3 usinas, si sale 500 son 4. Y además, los términos, digamos, que planteó la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el 14 de diciembre del 2007, su primer acto de gobierno como presidenta de la Nación, en el complejo de Río Turbio, donde estableció 42 meses, que son 3 años y medio. Sí, está. Y entonces los 3 años y medio se agotaron en el año 2011, es decir, que en el 2011 se debió inaugurar para el funcionamiento de la empresa. En el mientras tanto también se fueron generando inversiones tanto en la mina como en galerías, equipamiento, y se fueron invirtiendo en todos los sectores, de modo que todo funcionara correctamente. Bueno. ¿En qué momento se dejó de invertir en el yacimiento y en la mega usina? Mirá, se invirtió hasta el 2015. En eso estamos hablando de la sucesión después de interventores que reemplazaron a Peralta. Peralta, ¿qué es lo que hizo?
llamó a licitación para la usina, para la construcción de la usina, o hizo los últimos papeles, ¿verdad? Después vino Aramini, que lo reemplazó cuando Peralta fue al gobierno de la provincia, hasta que fue elegido gobernador a través de elecciones. Ahí se lo lleva a Aramini, y ya Aramini va de ministro de Economía de la provincia, y queda Lucio Mercado. Lucio Mercado era un ingeniero de trayectoria en la empresa que se había ido de retiro voluntario y vuelve. Después de Mercado viene Garabelo, y después de Garabelo viene Atanasio. Atanasio Pérez Osuna va hasta el año 2015. Toda esa etapa se invirtió, porque el gobierno nacional, en manos de Néstor y de Cristina, decidió financiar concretamente ese emprendimiento. Entonces, después de la época que cambiamos, objetivamente eso no hubo inversión en la usina, se paralizó ahí, quedó, digamos, con atenciones mínimas. Sí se invirtió en muy poca... y en el contexto de país que tenemos, sí, en el supuesto caso que haya un cambio de gobierno que no sea del peronismo, que no sea del Frente para la Victoria, que sea o Patricia Bullrich o el jefe de gobierno porteño, ¿considerás vos que en el contexto de la economía, con lo que van a heredar, se va a sostener la cuenca al yacimiento? No, porque de algún modo, mirá, yo el otro día conté, ahí, o mejor dicho, siempre cuento, estaba de paritario en el año, desde el 2009 hacia adelante, y en el año 2014 llego a Río Turbio ahí a una reunión de delegados. Justo unos días antes había estado el programa de La Nata, y me encuentra ahí en Río Turbio y me pregunta, González, ¿usted cómo está el yacimiento? Ella está, ¿cómo se ha avanzado? Mira, le digo, no está terminado ni la mina, ni la usina, ni la planta, ni Punta Loyola. Hoy puedo decir lo mismo. Estoy hablando del año 2014. Entonces, la preocupación de este tiempo es que todos los días vos, a través de los medios de comunicación, vos estás escuchando el déficit público, las empresas del Estado. La cantidad, anteayer salieron la cantidad de empleados por cada una de las empresas que dependen del Estado, la cantidad de sueldos que dependen del Estado, bueno, todo lo que está vinculado con la inflación. ¿Y qué te dice? Tenemos que reducir el gasto público. Y todos, desde un extremo a otro, salvo del caño, te dicen, acá viene la motosierra. Eso es un mensaje clarito y que lo tiene incorporado toda la gente en todo el país. No es el caso solamente del Río Turbio. Uno piensa que no vienen los mejores tiempos para el achique del gasto público es el primer mensaje de todo. Sí. Y en ese sentido, nosotros también estamos orientando, abriendo el paraguas. A lo mejor uno puede decir, se puede evaluar como que tarde uno se acuerda respecto de estas cosas. Yo tengo la tranquilidad de haber planteado, por ejemplo, en el año 2009, que había que reestructurar la empresa, que esta estructura semejante a una pelota de rugby que está alargada en su extremo, donde hay las categorías de la mitad del escalafón hacia arriba. Hoy nosotros tenemos que ser sinceros, y yo lo vengo hace rato, digamos, nosotros tenemos cerca de 800 jefes para 2.200 trabajadores, y eso no existe en ningún lugar del mundo, ni en China, ni en Rusia, ni en Venezuela. 800 jefes para 2.200 trabajadores. Es decir, tenemos un promedio de un jefe, más de un jefe, para dos trabajadores. Eso no puede ocurrir. Nosotros hemos planteado en el año 2009, en el tema en el vínculo con la empresa a través de las paritarias con ATE, hemos planteado que los estándares, digamos, de jefatura, un estándar racional, es el 5%, con lo cual hoy nosotros tendríamos... ¿Y qué porcentaje de esos 800 son realmente idóneos, que saben lo que están llevando la... No ha habido, salvo cuando vos ingresabas, que te tomaban una prueba por caso. Soy perito mercantil, entonces vine en el 80 y dice, siéntese ahí que lo vamos a tener todo el día y le vamos a preguntar, le vamos a hacer operaciones vinculadas con lo que vos estudiás.
salvo eso, que después te decían, bueno, estaba 8 horas, dice, está bien, alguien te calificaba. Y, bueno, otra de las cosas que nosotros planteamos, que es el tema de los concursos. No hay funcionario en la empresa que haya ingresado por concurso. Y eso está en la ley 24.156 también, que es la ley del empleo público, donde nosotros asimilamos esa legislación a la falta de figura jurídica después del cierre de ICF en el año 95, de la liquidación, después que Caballo ordenó esa liquidación. Nosotros no tenemos figura jurídica, somos una dependencia del Estado. Entonces nos asimilamos con la 2744, que es la ley de contrato de trabajo, la 24.156, que es la ley del empleo público. Y la ley del empleo público dice que los ascensos se producen por concursos de antecedentes y oposición. Y sin embargo, en la empresa eso jamás ocurrió. Entonces podríamos decir que todas esas designaciones son a dedo. Correcto. Luis, nadie puede negar el conocimiento que vos tenés de lo que es el yacimiento, acompañado con la lucha que ha llevado adelante durante muchísimo tiempo. En el análisis, dos cuestiones. ¿Qué necesitan ustedes que venga a hacer en este lapso inmediato de tiempo Daniel Peralta? ¿Y qué crees que son las herramientas que va a poder llegar a traer, teniendo en cuenta el poco tiempo que le queda supuestamente de gestión en caso de un cambio de gobierno? Mirá, hay una gran expectativa, porque viste que quedan una marca, digamos, cuando vos producís algún tipo de anuncios de envergadura. Por ejemplo, Peralta anunció el tema de si bien es cierto, lo anunció Kirchner, de algún modo echa eso a correr con la gestión de Peralta, que estaba haciendo los pliegos, qué sé yo, y después él se va a la gobernación. Un punto. Después el tema de los jubilados, el 82%. Vino hasta Massa a Río Turbio. Sí. En octubre del año 2007 vino Massa a Río Turbio. Dejó incompleto ese 82%. Que fue el mismo que no le quiso mandar los fondos ahora. Claro, exactamente lo mismo. Bueno, para que veamos los contextos. En ese momento, la soja, todo, había plata para tirar para arriba. Yo creo que se desaprovechó ese tiempo, que no va a volver nunca más. No puedo negar que hubo una decisión política y para graficarla eran chorros de dinero. De ahí también que la figura jurídica pasó a un segundo plano. Y te lo explico. ¿Por qué? Porque si nosotros, de entrada nomás, Cristina y Néstor tuvieron mayoría en las dos cámaras durante toda su gestión. O sea, votar una empresa más, una empresa menos, no tenían problema. ¿Por qué no se hacía? Porque era una forma de darle un marco, y ese marco se iba a presupuestar. Y entonces era mejor no tener una empresa jurídicamente... Iba a la canilla de dinero. Sí, claro. Entonces tenías el ducto ese que venía del ministerio de la... ¿cómo se llama? La jefatura de gabinete, con una autorización expresa de parte de presidencia, y a inyectarle recursos económicos. Lo que no se hizo no se controló tampoco. Entonces, digo, está el tema de la usina, está el tema de la disponibilidad financiera, está el tema del 82%, el complemento jubilatorio, las 6 horas para mina, digamos, cosas que tienen... También, eso es lo que logró la gestión, claro, digamos. Eso es lo que logró la gestión, y es lo que genera de esas expectativas, de ahí nacen las expectativas, decís vos. Por supuesto, porque vos dices, viene fulano de tal, ¿qué hizo? Vas a los archivos. Además, no hay tanto tiempo. No es el mismo panorama económico a nivel nacional. No, aparte, ¿sabes no cuál es los mismos tiempos tampoco. Tampoco. Entonces, en ese momento Peralta hizo ingresar un montón de trabajadores. Digamos que hoy estaríamos en los 18 años de trabajo. Entonces, esa gente se sabe cuándo entró, que es la mayoría. Después hubo dificultades, después entró una gran cantidad de trabajadores en la época de Osuna, después vino, después hubieron retiros voluntarios, despidos, todo lo demás, y los 417 que terminó de echar ¿cómo se llama? Aníbal Fernández, que habían sido incorporados en la época de Seidán. Digamos, entonces ahí empezamos a ir para atrás.
Entonces, hoy, digamos, yo tengo que ser sincero para con los compañeros y contarle toda la historia, las buenas y las malas. Yo fui a la Justicia Federal el primer día que ingresó Peralta, porque se tercerizó el levante de todos los escombros de la galería donde se produjo la muerte. Ahí se la terminaron dando a OPS, que es una empresa que seguramente habrás escuchado nombrar, que después hizo fortuna ahí con ese levante, pero después se extendió como un Lázaro Báez por la Patagonia, no de tanta envergadura, pero tiene una importancia muy grande. Bueno, después vino también, ahí en ese amparo, el juez federal Camaño ordenó que se parara esa tarea. Peralta subió en su camioneta de Río Turbio para acá, habló con el juez federal, le dijo: yo garantizo la seguridad y acá lo voy a firmar. Luisito tiene razón, qué sé yo, pero bueno, yo tengo que hacer mi trabajo. Después, con el tema del ramal ferroindustrial, que también se privatizó el mantenimiento, y eso lo hizo Benito Roggio y Esuco. Ahí hay otra denuncia penal que también fue investigada por sobreprecio, incluso se hizo el 60% ¿Y de qué la medida obra. inmediata debería tomar? ¿A qué es lo primero que tendría que abordar Peralta buscando una solución para que empiece ese tan anhelado funcionamiento de la empresa? Mira, yo creo que ahí en el tema de hay una inversión necesaria, pero te doy a vos los bolsos con plata, con verdes incluso, pero no tenés el tiempo para hacer los trabajos que hay que hacer en este periodo corto. Yo digo que la designación de Peralta está vinculado estrictamente con lo político, con la baja performance del gobierno. La leímos la última elección. La última elección en Río Turbio dejó de ser el bastión peronista por excelencia. Ganó Vidal, de hecho, creo. Ganó Vidal. Vamos a reconocerle acá, ganó Vidal. Entonces, ¿cuál es el tema? Acá todo el mundo está contando los porotos para la próxima elección de ¿Vos crees gobernador. que la designación de Peralta se debe únicamente a venir a rescatar un nicho electoral, a rescatar votos? Sí. Concretamente eso, digamos. Para eso, hay una primera etapa de Peralta, que es definitoria, hasta el 13 de agosto, que es el día de las elecciones. Entonces yo debo pensar que para ese tiempo, ¿cuáles son las cosas más inmediatas que yo puedo remediar ahí en esa empresa? Bueno, muchacho, ¿qué pasa con la usina? Yo mandaría a hacer una auditoría. Me puedo encontrar con sorpresa porque se ha puesto... Vos mandarías a hacer una auditoría. Por ¿Le van a supuesto. pedir desde algún sector, del Yo, sindicalismo? en mi caso particular, yo fui elegido ahora hace un año para representar a los compañeros. Ahí hicieron un acuerdo, ATE hizo un acuerdo con ICRT y dice: vamos a elegir un representante de los trabajadores. Bueno, me eligieron a mí. Yo voy a pedir una auditoría que está vinculada con la usina y está vinculada con el muelle Presidente Ilia. Porque existen sospechas, no solo de los trabajos del muelle Presidente Ilia, que no fueron controlados, hay una responsabilidad de ICRT, pero que en época de pandemia supuestamente han hecho trabajo por $2.200.000, que hasta los propios integrantes de la gestión de Aníbal Fernández, esto es Garcerain, que era el coordinador general, ha calificado eso como una transfugiada. Entonces, pero no han ido a la justicia. Entonces ahí también se vencieron esos contratos, hay un incumplimiento por parte del CGC y me parece que ahí hay que dilucidarlo. En la justicia tiene que dilucidar esa situación. En el tema de la usina, uno lee todos los días páginas que hablan de los inconvenientes de la usina. Digamos, Aníbal Fernández... De hecho, desarmaron parte de una... Hay una parte que se está carancheando, que le decimos así, el módulo número 2, a partir de aquella inauguración que hizo Cristina. Desde ese momento ya se viene sacándole elementos porque son mellizas, son equipos mellizos, entonces se le saca, se está desvistiendo un santo para vestir otro. Entonces ahí estas paradas que ha tenido la usina por mal funcionamiento, por mal armado, todo lo demás, yo creo que amerita
una auditoría, una investigación y eventualmente una denuncia penal. Bueno, eso me parece que es necesario hacerlo en este corto tiempo. Eso va a ser una gestión de Angelito Negro. Sí, sí. Eso, que deberían hacerlo también los sindicatos que tienen representación. Lo tienen que hacer todo, deberían hacerlo todo, digamos, porque para aventar cualquier tipo de sospecha en este tiempo, pero a mí me parece que una de las tareas porque estamos hablando del 13 de agosto. Sí, sí. Digamos, yo debo pensar que a Peralta se le garantiza financiamiento ¿para qué? Para los salarios, para los jubilados, para los juicios que hay productos de no haberle pagado a los jubilados, donde hay ya sentencias firmes, donde hay intimaciones y donde hay embargos a la empresa de parte de los jubilados. Después hay deudas, por ejemplo, este tema del 2018, 2017, 2018 y 2019, que los aumentos que se habían otorgado para el Estado Nacional no se dieron en la empresa. El último fue del 2016, y el 2016 nosotros teníamos enganchado con el empleo público. Bien, Peralta, si no me equivoco, todavía está en Capital, ¿no? No sé si se juntaba sí, con la gobernadora, no sé, pero todavía está allá. Sí. ¿Qué has escuchado o qué te han dicho desde la cuenca que se está preparando? ¿Qué es lo primero que van a hacer? ¿Los gremios se van a intentar juntar con él? ¿Se va a juntar primero con los directivos? ¿Va a venir primero aquí a Río Gallegos a recorrer Punta Loyola? Acá hoy decían que iba a venir el viernes para Punta Loyola y después dijeron que el 29. Yo sé que los sindicatos lo están esperando. Yo creo, nadie puede cambiar de un día para el otro su forma de vínculo o de relación. Él va a ir primero a hablar con los sindicatos. Sí, ¿cierto? pero, eso es lo que decís vos, por su extracción. Pero si Peralta va en los mismos términos que de aquella vez, creo que se equivoca, digamos. ¿Por qué? Te voy a decir, porque los sindicatos tienen una gran responsabilidad en la situación de la empresa. A los sindicatos, como somos todos compañeros, se les dejó hacer un montón de cosas y terminamos en una empresa que hay que ordenar. A ver, pasemos en limpio de vuelta esto porque es importante lo que acaba de decir. ¿Cuál es tu fundamento? ¿Por qué señalas que los sindicatos tienen una gran responsabilidad en lo que está pasando en la empresa? Y porque siempre los sindicatos solamente fueron a pedir. Sí. Y no asumieron la responsabilidad ni compromiso de hacer una empresa sustentable. Correcto. Cuando nosotros estamos hablando de 800 jefes, porque se desmadró. Y ahí hay responsabilidad de los sindicatos. Claro, en ese momento éramos todos compañeros. Ahora, en el sentido del vínculo político. Ahora, ya los sindicatos, ya algunos dirigentes de esos sindicatos ya tomaron caminos distintos en la política. De hecho, hay gente que trabaja también para Vidal, trabaja para distintos sectores. Entonces digo, en ese momento el argumento era no vamos a tocar acá porque somos todos compañeros. ¿Cómo vamos a hacer esto si le estamos al sindicato que somos todos compañeros? Entonces ahí yo creo que se permitió en exceso, digamos. Yo creo que hoy Peralta, por eso digo, dudo de que una persona que tiene ese comportamiento, esa característica de vincularse con los trabajadores y con las asociaciones sindicales, tenga ganas de decir, mire muchacho, esto está mal, esto lo tenemos que corregir. No puede haber diferencias no solo salariales, sino además de puntos convencionales dentro de la empresa. A ver, para que vos tengas una idea, una cosita que todo el mundo la puede notar. El Angelito Negro es afiliado de ATE, sí. Tiene un convenio colectivo del año 75. Sí. Si el Angelito se muere, su esposa va a percibir 6 sueldos. Sí. Pero si el Angelito Negro estaría en el convenio del personal superior, serían 8 sueldos. Si estaría en la fraternidad, el Angelito Negro, la esposa cobraría 10. Y si está en el esfuerzo, cobraría 12. A ver, ¿cuál es, digamos, cómo puede ser esa diferencia? Ahí hay una asimetría que hay que corregirla. Te digo eso por no entrar en el tema del tema salarial. Te digo eso por no entrar en el tema salarial. Donde hay asimetrías, digamos, vos tenés dos rubros, en dos rubros que lo tiene el personal superior, los jefes, los demás, dos rubros que significan 300.000 pesos, frente a otros que están cobrando menos de 200.
Entonces digo, hay que hacer un análisis profundo. Nosotros dejamos pendiente porque, bueno, tenía un choque de intereses el tema de la reingeniería de procesos, que es decir, calificar a cada trabajador, las funciones que él hace, de quién depende de la seguridad, cuál es su categoría. Todo eso quedó pendiente. ¿Por qué? Porque cuando vos entras en eso, hay un conflicto de intereses. Bien, Angelito, toda esta semana, y esto no va a terminar ahora, Sí. estamos en plena campaña política a nivel nacional y provincial, nos están visitando los precandidatos en este momento a presidente. Hoy Patricia Bullrich está en pico truncado, la semana pasada estuvo Rodríguez Larreta hizo su lanzamiento de acá, desde Río Gallegos, desde el tramo cero de la ruta. Suponiendo que ellos fueran en gobierno el año que viene, ¿qué les pedirías vos a ellos? Porque ese es el gran temor, ¿no?, de lo que va a suceder con el yacimiento. ¿Qué les pedirías a ellos? Bueno, lo mismo que yo pido, que vamos adelantando para que el golpe no sea tan brusco, digamos, el choque contra la pared no sea tan brusco. Sí. Digo, el tema de analizar la estructura de la empresa en un reordenamiento. Digamos, nosotros tenemos que hacer en este tiempo todas esas cosas que yo te estoy detallando, que tiene que ver con las diferencias, con las asimetrías. La semana pasada en la Cámara dijiste también que querían formar una comisión, Sí, formar parte de una comisión junto con los legisladores. Junto con los Una legisladores. comisión seria, digamos, que realmente esté ahí controlando. Sí, porque no gestionando. no solo controlando, sino además participando. ¿Por qué? Porque la provincia, y acá también digo, Peralta tuvo una obligación primaria cuando era, ¿cómo se llama? Cuando era interventor. Pero después, ¿dónde fue Peralta después de ICRT? Al gobierno de la provincia. El decreto 1034, artículo 6, que lo firmó Duhalde, dice que la provincia y la nación deben trabajar para el destino final del yacimiento. Son socios, son copropietarios. A partir de No es que el gobierno provincial se pueda o deba lavarse las manos. No, de hecho, cuando intentaron con el tema de la figura jurídica, la provincia va y participa. Dice, yo sí, también te tengo, y también en los municipios obligatorios, dice, no, nosotros también tenemos que integrar el directorio. Entonces, ¿por qué lo hacen? Bueno, porque, digamos, la Constitución del 94 le traslada, de algún modo, la propiedad del subsuelo a la provincia de Santa Cruz. Digamos, ¿cómo se preocupan por las mineras y no por el oro y la plata y por el petróleo y no se preocupan por el tema de la empresa? Entonces, ahí siempre, yo creo que siempre desde el gobierno provincial debió haber una designación que vaya haciéndole un seguimiento, un monitoreo, digamos, a la gestión de la empresa para que después nosotros no terminemos en la Casa de Gobierno, porque Entiendo. es lo más cercano. Entonces, hablando de terminar en la Casa de Gobierno, Sí. Angelito, y para ir cerrando, Sí. la semana pasada también, cuando ustedes estaban en Cámara de Diputados en virtud de hablar, hacer uso de la palabra y hacer su solicitud en la sesión de la legislatura, simultáneamente se estaba llevando aquí en la capital santacruceña el segundo foro de transición energética, Sí. ¿no? Por ejemplo, hablo paréntesis, Claudio Vidal tuvo duras críticas para ese foro. ¿Es irónico que se esté pensando en la transición energética del gobierno provincial cuando está sucediendo lo que está sucediendo en la cuenca, en el puerto, y ustedes estaban reclamando en la legislatura en el mismo momento? Mirá, nosotros nos enteramos, viste que pasó medio desapercibido, nos enteramos una semana antes de no sé, bueno, es una cuestión nuestra, pero objetivamente nos enteramos una semana antes. Digamos, en los días anteriores, digamos... ¿De qué se enteraron una semana antes del foro? Del foro, sí. Del foro. Sí, fue muy... Sí, muy cosa. Nosotros veíamos una impronta distinta de parte de los diputados, por ejemplo, fueron a Punta Loyola. Sí. Fue a Punta Loyola, fue Karina Nieto, que es la vicepresidenta, que es Sí. la diputada por... Fue ahí, estuvo toda la tarde, prácticamente todo el día anterior a la sesión. Sí, chicos, mañana... Y porque de esa forma lograban que ustedes no vayan al foro. Bueno, ahí está. ¿Qué pasó? Nosotros, como ya veníamos planificando las actividades semanalmente, habíamos decidido que ese día íbamos a ir a la Cámara.
Claro. Así viste que por ahí podés decir, no, bueno, pero no se respeta la asamblea. No, bueno, alguien te dice, no, respetá porque tenemos que ir a la Cámara. Ese día teníamos que ir a la Cámara. A ver, no sé, yo escuché a Vidal que es motivo de enojo porque no estuvo ahí tampoco ICRT. Aún cuando tengan problemas con Vilche y todo lo demás, que eran las autoridades antes de Peralta, las debieron invitar también ¿cómo se llama? A las autoridades de la empresa. Sí, sí. Entonces, no sé qué hubiera pasado si nosotros íbamos ahí, porque ahí estaba CGC, estaba un montón de Sí, de está un empresas. montón de referentes de... Claro, que están vinculados. Bueno, nosotros para el gobierno, para el próximo gobierno, que va a venir con la motosierra, nosotros tenemos que preparar mínimamente la casa. Limpiemos los sillones, barramos un poquito, saquemos la tierra de la alfombra hasta donde podamos, donde no van a venir a entrar. Porque vos lo primero que van a pedir, ¿qué es lo que dicen los medios nacionales? ¿Qué van a pedir? La dotación, cuánto sueldo tienen, cuánto producen, cuánto cuánto... ¿Qué déficit le da al Estado Nacional? Todos son números. Claro, son números. Todos son números. Entonces, sí, nosotros les podemos patear y qué sé yo, decir, no, bueno, acá estaba pensado para sacar 2 millones de toneladas, hoy la tonelada de carbón está a $380, si nosotros vendemos un buque de 25.000, tenemos 9 millones de dólares. A ver, pero una cosa es que el gobierno nacional envíe fondos realmente como subsidio, como sea, que envíe fondos a la empresa y que la empresa sea sustentable y que no sea sustentable. La empresa puede ser sustentable no sé si con los recursos que tiene ahora, ¿no? La ecuación económica, en el sentido de darle valor agregado en la boca mina, cierra bien, porque la energía eléctrica es hoy es necesaria, como es necesario el carbón para venderlo internacionalmente, y digamos, hay una ecuación económica que es sustentable. Entonces ya no tenemos los 4.000, 5.000 personas que teníamos en los 80, en los 90 teníamos 3.465 en el año 90, que después vino el retiro voluntario, quedamos 1.331, después bajamos en el 2002 con 8.763 quedamos, y ahora vamos en los 2.200, pero digamos, ya no hay esa gran cantidad de trabajadores que hacen imposible la sustentabilidad en términos económicos financieros. Pero bueno, esa ecuación cierra. El problema es que tenemos todo eso y no funciona. Bien. Este es el problema. Yo creo que van a venir por nosotros. Nosotros, ¿qué tenemos que ir pensando? ¿Vos creés que van a ir por ustedes, dijiste? Sí, por todos van a venir. Bueno. Y a ver, vamos a un plano que es imposible. Mañana vendría Cristina, debe tener un dolor de ovarios con nosotros, porque en todas las causas que hubo a nivel nacional apareció ICRT. Yo me imagino la calentura que debe tener para con nosotros. Entonces, sea de un lado o de otro, van a venir por nosotros. Ya están más o menos, no nos dicen ICRT porque ni nos conocen. Dice aerolínea, ¿cómo se llama? Ferrocarriles, tenía 15.000 cuando tenía 50.000 kilómetros de vía y ahora tiene menos del 10% y tiene 3 veces más empleados. Esas cosas que uno las tiene que leer, tiene que trasladarlas al lugar donde uno tiene algún tipo de responsabilidad. Entonces me parece que nosotros teníamos que en este tiempo, en este pequeño tiempo, ir mejorando las cosas que tienen que ver con la estructura de la empresa en el reordenamiento. Esto me parece que puede ser lo más importante para hacer. ¿Vas a ir a la cuenca, a Río Turbio, o vas a esperar que venga Daniel para acá? No sé, porque eso lo deciden los compañeros, ¿me entendés? Si bien es cierto... ¿Y cuándo se calcula que llega a Río Turbio? Y están hablando ahora de estos días. Yo, por otro lado, ¿viste? También tengo mi duda respecto del equipo de Peralta, ¿viste? Si está en Buenos Aires, estará buscando algunos que eran funcionarios de tiempos de Osuna, del tiempo mismo de él. Por ejemplo, en ese momento había traído a Dericio, que ya falleció, Luis Dericio.
Por ejemplo, Aramini, que también era su mano derecha en términos de la administración, no quiere saber más nada después del susto que se pega ahí convocado por la justicia, porque él fue el que de algún modo abrió los sobres de, Sí. de la licitación. Digamos, nadie quiere comprometerse con nosotros. La verdad que No tiene equipo, decís vos. no, sabés no, si no tiene- sé a quién pondrá, de los que tenía, de los que echó mano en aquel momento, Bien. donde era todo bárbaro, porque el dinero no iba a faltar. Pero bueno, Bien, Angelito, te agradecemos mucho este tiempo, hemos hablado por un largo rato, seguramente quedaron unas cosas, pero bueno, este es un tema que va a estar vigente muchísimo en estos días. sí, va a estar vigente además porque, digamos, esa misión que está vinculado con lo político, los resultados se van a ver el 13 de agosto, digamos. Por ahí digo yo, después del 13 de agosto nos pueden tirar a los cocodrilos, digamos, porque depende del resultado electoral. No es que yo estoy pidiendo que mejore la performance del gobierno, pero un poco como que está vinculado con eso. Y en ese tiempo, en 2 meses... Cortito, apelando sí. a tu poder de síntesis, ¿están cansados de tener que ir tantas veces a la legislatura y de que esto es como, viste, Que es son una rueda? ciclos, son ciclos. Constantemente Sí. están luchando por Sí. el yacimiento, nación, en provincia, legislatura, ¿están cansados? Yo, por ejemplo, hay muchos compañeros que recién hacen las primeras... Claro, sí. Primeros palotes. Pero vos has estado de huelga de hambre en casa del gobierno. Sí, pasa, digamos, otra vez tengo que estar acá. Viste que vos encontrás caras todas conocidas. Sí, que sí. Yo a este tipo la vi hace tiempo. Esto que contaba de la Teresa Soto el otro Sí, día, sí. era una cosa así, se me vino a la cabeza apenas la vi. Y Noguera subiendo la escalera, me dice, ¿cuántas veces más? Y sí, bueno, ¿cuántas veces más vamos a subir para el día que terminemos con esto? Pero son cosas de nunca acabar. Y lamentablemente yo no puedo decir, no pusieron la guita. ¿Me entendés? La pusieron, La pero pusieron, no se sabe dónde está. no se administró bien y se desvió en hechos de corrupción. Porque no puedo pensar otra cosa. De la usina no puedo pensar otra cosa. Perfecto. Muchas gracias, Angelito. Gracias a vos. Bien, a la audiencia de Infomedia 24 le decimos que se quede la continuidad informativa. Hoy a las 20:30 vamos a estar en vivo también con la gente de Fundación OSDE, porque hay una presentación muy importante el viernes a las 21 horas ahí en el Teatro del Obispado, una presentación musical artística muy importante. A las 20:30 los convocamos en vivo por Infomedia 24.